¿Por qué algunos deben pagar daños a otros? Causar daño no le conviene a nadie, por la sencilla razón de que trae consigo consecuencias económicas. Se puede simplificar la base del sistema de responsabilidad extracontractual en no me toques, ya que si me tocas y al hacerlo me dañas, entonces me pagas. El cálculo del daño es un problema de fácil solución, gracias a la existencia de un referente de mercado para calcular el daño, en el cual basta con ver la factura para saber cuánto cuesta. Sin embargo, las cosas se complican cuando implica la vida de una persona, porque para eso no existe factura y de cualquier manera es muy difícil de calcular. En la mayoría de los casos, nosotros mismos cargamos con los costos de los daños. A veces porque el accidente se debió a nuestra propia responsabilidad o descuido, otras veces porque no se debió a la negligencia, sino que fue simplemente cuestión del destino. Pero hay veces que a pesar de que otro nos causó el daño, no sabemos cuál es el mecanismo para que el causante nos indemnice. Aquel que causa un daño a otro debe indemnizar, pero realmente no existe ninguna ley o norma que sostenga tal principio. Es decir, se requiere algo más que el simple hecho de causar un daño para poder solicitar una indemnización. Cuando se produce un accidente, ya se ha generado una pérdida social y dicha pérdida nunca es reparada realmente en términos sociales, solo se traslada a otra persona, quien tiene que pagar la indemnización, y al hacerlo se está ocasionando un nuevo daño para esa persona. Trasladar el costo del daño genera un costo social adicional. Por lo tanto, se debe evaluar si verdaderamente vale la pena trasladarlo. Guido Calabresi enumera unas buenas razones por las que vale la pena el traslado. La primera, la reducción de costos primarios, que son aquellos que derivan de manera inmediata y directa del accidente. Este traslado desincentivará la gravedad o cantidad de accidentes. Segundo lugar, la reducción de costos secundarios, que son aquellos derivados de la forma como se asigna el costo primario del accidente. El daño lo indemnizará quien esté en mejor aptitud para absorberlos. Surge la teoría del deep pocket o bolsillo profundo, que sostiene que de las dos partes involucradas debe pagar aquella que tiene más recursos económicos. En tercer lugar, la reducción de los costos terciarios o costos administrativos, que son aquellos que derivan del propio traslado del daño. En cuarto lugar, el tipo de sistema. El sistema de culpa puede ser más caro que el sistema objetivo, porque el análisis de la forma, como se desarrolló la conducta del causante, puede ser mucho más costoso que simplemente, de manera objetiva, identificar el causante y hacerlo responsable. En ese caso, el uso de un sistema u otro solo puede ser una opción para reducir costos. Por último, se puede asumir el traslado por querer proteger ciertos valores como la justicia o el respeto. En pocas palabras, todo el sistema de responsabilidad debe tener una razón de ser y desarrollar una determinada función. No se justifica trasladar el daño por el mero hecho de trasladarlo. Pero, ¿y si no existiera la responsabilidad civil? ¿Qué pasaría? Pues habría que celebrar un contrato con todas las personas que podrían eventualmente causar un accidente. Sin embargo, es imposible, ya que no se puede conocer a todas las personas en el mundo y el costo de esto sería muy elevado. Por eso existe la responsabilidad extracontractual. ¿Y se debe indemnizar siempre a la víctima? La función de cualquier tipo de responsabilidad es la de desincentivar los accidentes y por lo tanto los daños. La teoría más aceptada para responder esta pregunta es la de causalidad adecuada, que indica que la causa debe ser idónea para causar un determinado tipo de daño, de tal manera que los daños sean la consecuencia normal y esperada de la conducta. Las personas que podrían eventualmente causar un accidente, sin embargo, es imposible, ya que no se puede conocer a todas las personas en el mundo y el costo de esto sería muy elevado. Por eso existe la responsabilidad extracontractual. ¿Y se debe indemnizar siempre a la víctima? La función de cualquier tipo de responsabilidad es la de desincentivar los accidentes y por lo tanto los daños. La teoría más aceptada para responder esta pregunta es la de causalidad adecuada, que indica que la causa debe ser idónea para causar
un determinado tipo de daño, de tal manera que los daños sean la consecuencia normal y esperada de la conducta. Esta teoría está dirigida centralmente a abordar la previsibilidad del daño, es decir, de poder visualizar las posibles consecuencias. Entonces, se hace que una persona esté en la obligación de indemnizar si el daño era previsible. Además, debe existir un nexo causal entre el hecho y el daño. En otras palabras, una relación causa-efecto entre la conditio sine qua non, que es la condición sin la cual no hubiese ocurrido el daño, y el propio daño. Para concluir, la función del sistema de responsabilidad extracontractual es definir cuál es el efecto económico y social perseguido, haciendo responsable de un daño a aquel que lo causó y no a cualquier otro. Ya Génesis habló sobre el análisis económico de la responsabilidad extracontractual e hizo una síntesis sobre la lectura de Alfredo Bullard en esta materia. Pero ahora yo les voy a hablar sobre un aspecto fundamental, que es la óptica de esta responsabilidad extracontractual desde el punto de vista del derecho. En este sentido, la responsabilidad extracontractual se conoce como responsabilidad civil o delictual, que se refiere a la obligación que tiene una persona de reparar los daños que ha causado a otra, aunque no exista un contrato previo entre estas partes. En este sentido, en el derecho civil, la responsabilidad extracontractual se rige por el principio de la culpa o negligencia, que establece que una persona es responsable por los daños que ha causado si ha actuado de manera negligente, imprudente o irresponsable. Como señala Díez Picasso, la culpa se define como la falta de diligencia debida en la realización de un hecho determinado, que puede producir daños a terceros. Por otro lado, además de la culpa, existen otros criterios de responsabilidad extracontractual, como la responsabilidad por riesgo, que se aplica en los casos en los que la actividad o la situación que han causado los daños implica un riesgo para terceros, aunque se haya actuado en una debida diligencia. Esto es fundamentado también por el jurista francés Carbonnier, que establece que la responsabilidad por riesgo se basa en el hecho de que un autor de un daño ha creado un peligro que ha afectado a terceros. En algunos casos, por otro lado, la responsabilidad extracontractual puede ser objetiva. Es decir, que no es necesario probar la culpa o negligencia del responsable del daño. Lo señala el jurista José Luis Pérez, que establece que la responsabilidad objetiva, el daño se imputa automáticamente al autor del hecho o a quien ha creado el riesgo, sin necesidad de probar la culpa o la negligencia. En síntesis, la responsabilidad extracontractual se refiere a la obligación de reparar los daños que ha causado una persona a otra y se rige por diferentes criterios como la culpa, el riesgo y la responsabilidad objetiva. Por otro lado, enfocándonos más en Venezuela, la responsabilidad extracontractual se encuentra fundamentada en el Código Civil venezolano. Específicamente, el artículo 1185 establece que toda persona es responsable del daño que ha causado, sea por culpa, por imprudencia, por negligencia o por impericia en sus oficios o profesiones. Asimismo, el Código Civil establece respecto de la responsabilidad contractual, en su artículo 1189, que ésta se extiende no solamente a la persona que ha causado el daño, sino también a aquellos que se encuentren bajo su dependencia, ya sea empleados o subordinados. En cuanto a la determinación de la responsabilidad, el artículo 1191 establece que corresponde a la víctima probar la culpa o negligencia del responsable del daño, así como también la relación entre la conducta del responsable y el daño sufrido. Sin embargo, el artículo 1193 establece que en los casos de la responsabilidad objetiva, que es la que hablé anteriormente, como los derivados de la explotación de actividades riesgosas, la carga de la prueba recae sobre el responsable. Ahora, además del Código Civil, existen otras normas que regulan la responsabilidad extracontractual, pero en ámbitos más específicos, como por ejemplo la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, que establece la responsabilidad de los medios de comunicación por los criterios que estos difunden. Y por otro lado, la Ley de Responsabilidad Ambiental, que regula la responsabilidad por los daños ambientales. En síntesis, en Venezuela, la responsabilidad extracontractual se encuentra regulada en el Código Civil y se extiende a situaciones en las que se ha causado un daño por culpa, imprudencia, negligencia o impericia,
y la determinación de esta responsabilidad y la carga de la prueba van a depender del caso específico y de las disposiciones legales pertinentes o aplicables, de conformidad con la situación específica. Como mencioné anteriormente, en el caso de la Ley de la Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos o la Ley de Responsabilidad Ambiental. Por otro lado, desde el punto de vista del análisis económico del derecho y la opinión sobre esto, nosotros opinamos que la responsabilidad extracontractual es vista como un mecanismo para internalizar los costos de los daños que se causan a estos terceros. Entonces, en otras palabras, se puede decir que esta responsabilidad extracontractual busca que quienes causan daños a estos terceros asuman los costos de reparar esos daños, en lugar de trasladarlos a la sociedad en general o a la víctima del daño como tal. Busca de alguna manera garantizar la obligación y estudiar estos costos de estos daños. Ahora, también este análisis económico del derecho señala la responsabilidad extracontractual como aquella que puede generar incentivos perversos si las indemnizaciones no están bien diseñadas. Entonces, al no estar estas indemnizaciones bien diseñadas, como por ejemplo si son demasiado bajas, las personas pueden tener poco incentivo para actuar con cuidado y evitar causar daños a terceros. Y esto también es analizado desde el punto de vista del análisis económico del derecho. Por otro lado, si las indemnizaciones son demasiado altas, también pueden generar incentivos para que las personas se dediquen a causar daños intencionalmente. Y esto con el fin de obtener una indemnización elevada. Entonces, ninguno de los dos extremos es beneficioso desde el punto de vista de la responsabilidad extracontractual. Para evitar los incentivos perversos que busca evitar el análisis económico del derecho, este sugiere que las indemnizaciones deben ser proporcionales al daño causado. Es decir, se logra una proporcionalidad de manera que las personas tengan un incentivo para actuar con cuidado y evitar causar daños a terceros. Además, este mismo análisis señala que es de suma importancia que las indemnizaciones se establezcan de manera predecible y de manera consciente. Es decir, también de manera proporcional, para que de manera consistente las personas puedan planificar sus actividades y tomar decisiones de manera más eficiente, garantizando de esta manera la proporcionalidad, la consistencia y la predecibilidad de esta indemnización correspondiente a la persona que ha causado el daño. Bueno, y nos encontramos en la parte final del trabajo, que serían pues las conclusiones y la opinión general del grupo frente al tema central de la investigación, que sería determinar la pertinencia o mejor dicho la aplicabilidad del análisis económico del derecho frente al tema en particular que nos tocó o se le asignó a mi grupo, que fue la responsabilidad civil extracontractual, en el cual logramos determinar o concluir que este se enfoca en los efectos de las diferentes reglas de responsabilidad en la causación de un daño, así como también en la cuantificación respecto a la reparación del mismo, frente al comportamiento de quienes ocasionaron o generaron esta afectación y de los afectados, partiendo de la premisa o el postulado de que la responsabilidad tiene como objetivo principal o primordial internalizar los costos de este daño bajo el supuesto de la racionalidad económica, para así cumplir con funciones o cumplir de cierta forma o de forma pues correcta las funciones disuasivas, preventivas y resarcitorias con respecto a ese daño, los cuales pues serían características pues de este sistema de responsabilidad civil, por lo cual se logró pues determinar que sí es pertinente y aplicable el análisis económico del derecho para así poder tener un resultado asertivo frente a los costos de estos daños en el sistema de responsabilidad civil extracontractual.